Bueno, hola a todos. Seguimos hablando de la Copa Libertadores Sub-20. Vamos a hablar esta vez de Guaraní. Partidos semifinales frente a Independiente del Valle. Uno de los partidos más especiales de este torneo, ya que el primer tiempo sobre todo es extraordinario. Los datos que salen de este primer tiempo. Vamos a hablar de eso. Vamos a dividir esto en dos partes. Vamos a darle un primer tiempo donde pasa una historia totalmente diferente, datos totalmente diferentes, y el segundo tiempo que son ya otras cuestiones que ya hemos venido hablando a lo largo de todos estos análisis, ¿no? Vamos a empezar. Bueno, decía que el primer tiempo ha sido extraordinario porque los datos lo dicen, ¿no? La forma como afrontó este partido logró generarle realmente dificultades en Independiente del Valle. Lo vemos en los datos, ¿no? Eh, Neutralizó a Independiente del Valle, algo que no lo había podido hacerlo ningún equipo en el torneo. Lo podemos ver acá en el medio campo. En color están los datos de Independiente del Valle y en negro los datos de los adversarios, ¿no? Vemos acá que es el único equipo, este es el cuarto partido, ¿no? Frente a Guaraní, en donde Independiente del Valle realmente queda estancado en el medio campo, ¿no? Su juego se queda estancado en el medio campo, ¿no? Y si vamos a la otra gráfica donde está más detalle, vemos pues que eso está acompañado no solamente de un estancamiento en el medio campo, sino también una reducción de su fútbol ofensivo, ¿no? Que está acá. Mientras que ellos, Guaraní, logra generarse las acciones ofensivas. Esto no lo había podido hacer ningún equipo en el torneo, ¿no? Los números son extraordinarios. Repito, lo estancó, lo neutralizó, lo obligó a que su juego se quede estancado en el medio campo. Lo dicen acá las acciones en el medio campo. Esto no lo había hecho ningún equipo, lo hemos visto en la gráfica, ¿no? Ningún equipo ha podido forzarlo a generar tantos datos negativos en el medio campo, ¿no? ¿Y por qué hablamos de medio campo? Porque el medio campo es sinónimo de que tu juego no pudo pasar a la zona ofensiva, ¿no? Entonces lo vemos acá más claramente. Lo neutralizó, lo obligó a terminar sus acciones en el medio campo y ellos lograron generarse las acciones ofensivas que vemos acá, ¿no? Mientras que ellos, Independiente del Valle, realmente fue reducido en su fútbol ofensivo, ¿no? Vamos a ver más adelante en los datos en detalle qué tipos de acciones incluso pudieron producir acá, ¿no? Fue realmente bastante limitado, bastante reducido, ¿no? Anulado completamente. Lo vamos a ver en los detalles más adelante, ¿no? ¿Cómo logra Guaraní hacer esto? Por algunos factores. Uno es el parado agresivo, ¿no? Lleva gente a zona ofensiva, eh, y eso le permite obligar a Independiente del Valle a tener que jugar por afuera para no arriesgar. Cada vez que intentaba jugar por el medio se exponía a perder la pelota, ¿no? Un pase rompe-líneas, y tenía que estar preocupado porque Guaraní había poblado la zona ofensiva. Entonces si perdía la pelota era muy peligroso, ¿no? Y esto fue lo que pasó. Al obligarlo a jugar por afuera, sus acciones, como ya sabemos, ¿no? en este tipo de sistema que estaban utilizando, aquí la administración por afuera es todavía una de las administraciones más inertes que hay. Es a partir de aquí que se deciden las variantes ofensivas a crear. Pero hasta aquí todavía el juego sigue siendo ofensivo. Tienen la posesión, sí, pero solo por afuera, no pueden entrar. Entonces la forma más, digamos, más inofensiva de poder intentar ser ofensivo, ¿no? Entonces esto es lo que ha reducido el juego de Independiente del Valle, ¿no? Por esa razón que su juego ofensivo, como le digo, se quedó estancado en el medio campo, o sea, la perdían en el medio campo, o sea, no podían llegar con alguna acción peligrosa, de peligro, ¿no? La zona ofensiva. Entonces, esto es una de las principales formas como logró neutralizar a Independiente del Valle, ¿no? Las acciones que vemos acá en zona ofensiva, que como lo decía se generan en zona ofensiva, es porque al estar poblando la zona ofensiva, inevitablemente te terminas encontrando con alguna recuperación. Y son esas recuperaciones, como lo vemos acá en verde, que son justamente las acciones que le ha podido generar, ¿no? Pudo permitirse ser ofensivo a partir de la construcción, porque habían espacios, habían recuperado, entonces el equipo estaba desequilibrado, habían espacios, ¿no?
y podían ser ofensivos. Son los datos que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, como vemos acá, en forma general, ¿no? Hay unos números muy buenos y creo que lamentablemente no tenían la conciencia de eso, ¿no? Por eso yo hago siempre énfasis en esto, ¿no? Los datos. Los datos estadísticos te permiten de llevar el control de tu juego, ¿no? Guaraní yo creo que no tenía conciencia de los datos que había estado produciendo en ese partido, ¿no? Sí, quizás sabían que tenían neutralizado al adversario, pero les faltó algo más, les faltó esa confianza, esa convicción, esa conciencia de saber que realmente estás siendo superior al equipo y solamente te falta la parte final, que es el tiro al arco, ¿no? O marcar el gol. Y eso se logra con confianza, confianza de saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y eso fue definitivamente lo que le terminó pasando factura, ¿no? Y por eso que no le permitió, digamos, proponer algo más, ¿no? Ser más ofensivo, más letal. Esto, como lo digo, es algo que le viene pasando creo que a la mayoría de equipos, sobre todo a este nivel, que esto es un torneo sub-20, todavía no es profesional. Y esto pasa mucho, ¿no? El equipo que mejor manejaba de todas estas dinámicas, todos estos momentos, fue Peñarol, que es uno de los equipos que controlaba mejor todo esto, ¿no? Ellos sí tenían el control total de su juego, ¿no? Sabían en qué momento estaban jugando bien, en qué momento estaban jugando mal, en qué momento el adversario estaba jugando mal, es decir, tenían esa capacidad, por eso Peñarol terminó llevándose el torneo, ¿no? El torneo fue prácticamente eso, ¿no? ¿Quién dominó mejor los conceptos? ¿Quién manejó mejor los conceptos, ¿no? Y esto es algo que le faltó a Guaraní, ¿no? No tener esa conciencia de esas dinámicas que se crean en el partido. Lo vamos a ver sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Cuando vemos que intentan hacer algo que ya se sabía que iba a ser inerte o era prácticamente imposible o era muy difícil de hacerlo. Vamos a ir viendo en el segundo tiempo los datos, ¿no? Así que esto principalmente, ¿sí? La falta de conocimiento de los datos, de ahí la importancia de llevar este control, ¿no? Con los datos. Como digo, acá vemos las acciones de forma general, vamos a ir viendo las acciones en detalle para explicarles de qué estamos hablando, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, estas son las acciones en construcción en zona ofensiva, ¿no? Esto es, digamos, acá debería verse pues lo mejor del equipo, ¿no? Vemos que Independiente del Valle prácticamente no existe, ¿no? No hay nada, está vacío. Tiene una o dos acciones realmente de intento de construcción, ¿no? Esto es cuando tiene la pelota, ¿no? Fase de construcción en zona ofensiva. Lo que vemos sí son acciones tácticas. Esto es sinónimo de que no pudiste. El objetivo de empezar con proponer a partir del marco táctico, que es el sistema que estamos viendo, este es un sistema un marco táctico, ¿no? Que te permite dar equilibrio y te permite jugar protegido, pero el objetivo es justamente pasar a zona ofensiva, ¿no? Llegar aquí a zona ofensiva para crearte las posibilidades, ¿no? Ya. Estos 10 acciones que hemos visto en Independiente del Valle se han quedado acá, en fútbol táctico, en fútbol pasivo, ¿no? Estas 10 acciones que estamos viendo acá. Esas 8 acciones, perdón, ¿no? O sea, realmente son acciones inertes, ¿sí? Por eso vemos que no hay más acciones acá. Mientras que Guaraní sí logró crearse algunas acciones, tanto a partir del marco táctico como del juego de construcción, lo cual no es normal, porque ningún equipo se ha atrevido o ha sido capaz de poderle generar este tipo de acciones a Independiente del Valle. Ninguno en el torneo. Por eso los números este primer tiempo son extraordinarios, ¿no? Y esta es digamos, la novedad en este torneo, ¿no? Es el único equipo que ha podido realmente generar estos datos. Lamentablemente, como dije al comienzo, les faltó ser más letales, les faltó esa convicción para poder realmente creérsela y poder ya con esa confianza poder jugar mejor, tener la calma necesaria para poder definir mejor, porque hubieron 2 o 3 ocasiones en donde tuvieron la ocasión, la oportunidad de marcar, pero lamentablemente creo que les faltó esa confianza, ¿no? Lo mismo en recuperación, que es, digamos, la zona más interesante, la zona donde es más utilizada en este sistema de juego, ¿no? Guaraní, como vemos, se permitió hacer acciones de todos los frentes, ¿no? Tanto del marco táctico, lo cual también estaba
planificado, también dominaba eso, pero también a partir del fútbol de construcción, ¿no? Y esto, como digo, no es normal, ningún equipo ha podido generarle esto en fútbol de construcción, ninguno. Todo lo que han podido generarle ha sido siempre bajo el marco táctico, que es el, como digo, el marco que te protege. Por eso juegan a partir de ahí, para jugar protegidos, para no desequilibrarse, ¿no? Pero acá vemos que hay incluso de fútbol de construcción. Esto es producto de que, como lo dije al comienzo, había poblado la zona ofensiva y eso lo llevó a recuperar ahí, habiendo espacios, el adversario desequilibrado, sorprendido, entonces eso les permitía ser ofensivos, ¿no? Esa es la importancia de poder poblar la zona, ¿no? Entonces esto es también la razón por la cual se generan todas estas acciones, todas estas posibilidades, ¿sí? Entonces la importancia, como digo, de poder saber realmente qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, de qué manera lo estás generando estas acciones, ¿no? Acá lo vemos, son extraordinarios los números. Ningún equipo ha podido generar estos números, ¿sí? Ningún equipo en el torneo. Mientras que Independiente del Valle vemos, ¿no? Vacío completamente. Lo único que hay, o lo que hay principalmente, son acciones tácticas, ¿no? Y esto es lo absurdo, ya que en recuperación es justamente el mandato ofensivo. Este sistema está hecho para que en la recuperación pueda ser ofensivo, pero vemos que está totalmente vacío. Y lo único que hay son principalmente acciones de fútbol táctico, o sea, fútbol inerte, o sea, no pudiste. En el mandato que te dieron, no pudiste. Y aquí está la prueba, ¿no? Entonces, por eso digo, números extraordinarios del primer tiempo, ¿no? Y esto lo podemos nosotros saber a partir de los datos, ¿sí? Es una cuestión muy diferente poder dar una opinión, estamos bien, estamos jugando bien, hemos tenido la pelota, pero ahí se termina el tema. No se trata de eso. Ya hoy el fútbol está llevando a algo mucho más objetivo, ¿no? Ya no tanto las palabras, la arenga, ¿no? El guapeo, no. Hay que darle datos, los datos dan confianza, el jugador sabe bien, no se le miente, se le dice la verdad y punto. Y el jugador solo agarra moral y sale a proponer, ¿no? Pero cuando no tienes esta información, dependes mucho de la moral, pues. Depende mucho de la moral, de la arenga, no del guapeo, del intento, pero eso sabemos bien que no ha sido suficiente, ¿no? Sobre todo ahora que estamos enfrentando a equipos tácticos, que significa que todo lo tienen controlado, todo lo tienen trabajado, está entrenado para destruir al fútbol. Entonces realmente el trabajo, la importancia es doble, ¿sí? Medio campo igual, ¿no? Como repito, ningún equipo le ha podido generar esto a Independiente del Valle, ¿no? Ninguno ha podido estancarlo de esta manera acá. 15 acciones, la mayoría de sus acciones estancadas en el primer tiempo, en fútbol táctico y en el medio campo. O sea, totalmente inerte, ¿no? Porque no pudo. Tenía que jugar por afuera para no arriesgar, porque tenía gente atrás que estaba presionando la salida. No podía arriesgarse. Tenía que jugar por afuera, se quedaba en el medio campo, ¿no? No podías arriesgar. Si arriesgabas te exponías, porque Guaraní había puesto gente en zona ofensiva. Los números extraordinarios, ¿no? Nadie le ha podido generar estos datos. En recuperación igual, acá vemos es mínimo lo que hay, es normal, acá tienen que haber acciones de destrucción y de lucha, ¿no? De fricción, es lo normal, ¿no? Lo mismo en Independiente del Valle, ¿sí? No pudo salir de medio campo, recurrió incluso al juego táctico, ¿sí? Es lo normal, recuperas, no hay espacios, ¿no? Hay la dificultad, el adversario está encima, hay que retroceder, hay que tratar de equilibrarse, recorriendo al fútbol táctico, es normal. Los totales, acá vamos a ver qué tipo de acciones fueron, ¿no? Los totales del primer tiempo, recordemos, esto es solamente el primer tiempo. Vemos pues, ¿no? La diferencia es total, ¿no? Y esto no debería haber sido así. Ningún equipo en el torneo le ha podido generar estos datos, ¿no? Ninguno. Lo impresionante es ver, pues, ¿no? La cantidad de acciones dedicadas a fútbol táctico, lo cual significa, nuevamente lo repito, que no pudiste. La idea del fútbol táctico es el marco táctico es utilizado para generarte acciones ofensivas, pero cuando tu marco táctico solamente se queda estancado en fútbol táctico,
en juego pasivo, inerte, has fallado. Y acá lo vemos, ¿no? 45 acciones que realmente todo lo que propuso se quedó ahí. Fue inerte, no produjo nada, ¿sí? Produjo poquísimo. Vemos uno, acá 6 estaciones de intentos de construcción, nada. Mientras que Guaraní sí tuvo las ocasiones, tuvo las posibilidades. Lamentablemente le faltó ese, como dije, esa parte final, ¿no? Y yo le atribuyo eso a la parte de la confianza, ¿no? El hecho de no saber, no conocer tu juego, no conocer realmente, no tener esa conciencia, saber que estabas haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Le faltó más temple, más personalidad. Obviamente por falta de información, ¿no? Datos extraordinarios en construcción sobre todo, ¿no? Vemos, pudo hacerlo de los dos frentes. Esto nadie lo había podido hacer. En los pases vamos a verlo igual, ¿no? Tuvo las posibilidades, tuvo el control, tuvo la posesión, ahí lo vemos, 90 pases en fase de recuperación, es decir, realmente tuvo las posibilidades. Solamente le faltó la parte final, lamentablemente, ¿no? Mientras que del otro lado, la mayoría de pases son repartidos acá, en el medio campo, en estancado, ¿no es cierto? Y aquí, en acciones de construcción, o sea, cada vez que tuvo la pelota, pero ya lo hemos visto, las acciones de construcción son estas que están aquí. Aquí. Estas acciones. Puro fútbol táctico, ¿sí? Porque no hay más acciones de construcción. Acá hay una y acá hay otra, son dos. El resto es fútbol táctico, ¿sí? Ahí es donde se ha quedado, se ha invertido los pases Independiente del Valle, ¿no? Entonces no hay pues acá está, lo vemos. No hay realmente una importancia, ¿no? De decir, hubieron muchos pases, como lo vemos acá. 65 pases, perfecto, no, perfecto no. ¿Dónde fueron utilizados? En fútbol táctico. O sea, fútbol inerte. ¿Por qué? Porque no pudo. ¿Sí? Por eso que hablamos de eso, ¿no? De que este primer tiempo fue muy bueno, ¿no? De la parte de Independiente del Valle. Perdón, de Guaraní. Igual en fase de recuperación, nuevamente vemos, ¿sí? Es claro, vemos la cantidad de juego que hay, la cantidad de pases que hay en todo lo de ambos frentes, tanto el marco táctico como el fútbol de construcción, ¿no? Pero lamentablemente le faltó ser más letal, porque igual siguen siendo acciones que no son muy letales, muy peligrosas, ¿no? Sí hay control, hay eso, pero no les faltó algo más, ser más letales, ¿no? Esto es Independiente del Valle, vacío, y lo que hay está en fútbol táctico, lo cual es absurdo, porque en fútbol, en recuperación, estás obligado, el mandato es a ir al ataque. No se pudo, todo se quedó estancado en fútbol táctico. Esto fue lo que pasó. En el medio campo igual, ¿sí? Es normal, se quedaron estancados ahí en fútbol táctico, los pases fueron también ahí. El medio campo, los pases en fútbol táctico y en fútbol de destrucción, en fútbol de fricción, es normal, datos aceptables. Igual para Independiente del Valle, se pasó defendiendo, también recurrió al fútbol táctico, ¿no? Esto no es normal tampoco, pero como digo, es la dinámica del partido que se le presentó, ¿no? Ningún equipo había podido estancar en el medio campo, ¿no? Segundo tiempo, cambia todo, el gol llega al minuto 40, ya estaban perdiendo 1-0, cambia todo el partido. Recordemos que este sistema funciona, como lo digo acá, a partir de la necesidad, ¿sí? Este sistema está rodado para funcionar a partir de necesidad, este sistema está hecho para destruir al fútbol, este sistema está hecho para neutralizar todo intento de construcción. Tengo la necesidad, tengo que ir a empatar, necesito crear, necesito construir, perfecto para ellos. Este sistema está hecho para eso, ¿sí? Por esa razón es que vamos a ir viendo cómo se van a ir, el partido cambió totalmente, ¿no? Es otro partido total, las acciones también son diferentes, como lo digo acá, ¿no? Estos son, como lo digo, son dinámicas que se crean, pero ya nosotros lo sabemos porque lo tenemos registrado a partir de datos, ¿sí? Ya hay necesidad, entonces hay que forzar el juego. ¿Significa qué? Que tengo la pelota y tengo que intentar llevarme a otro jugador.
¿Por qué? Porque está cerrado, porque el adversario ya no sale, el adversario está esperando, ya no hay espacios. ¿Mm? Entonces tengo que forzar. Ese forzar ya empieza a distorsionar las acciones. ¿Por qué? Porque la acción inevitablemente se vuelve más lenta, ¿sí? Las acciones se distorsionan, ya se parten, se dividen, ¿no? Intenta con un transporte, después se frena, entra, vuelve a salir, retrocede, es normal, son intentos, tiene que forzar, y eso normalmente no había el primer tiempo. ¿Sí? Entonces todos esos detalles que ya se sabían, como lo digo, y esto confirma que justamente Guaraní no tenía realmente conocimiento, noción de qué es lo que iba a dar ese tipo de juego, es lo que confirma, ¿no? Que les faltó justamente ese control de sus datos, ¿no? Las estructuras de asociaciones cambiaron, claro, ya no había sorpresa, ya no había, ¿cómo decir? Ya no había tanto peligro en sus acciones. El adversario estaba esperando nada más. ¿Mm? Entonces las acciones, las estructuras se vuelven más, las estructuras de asociaciones se vuelven más débiles. Las acciones intentan construirse, pero jamás logran ser acciones letales, acciones que crean peligro, jamás, porque el adversario está bien parado, porque ya ha retrocedido, la acción es más lenta, inevitablemente, obligadamente, que la acción jamás va a poder ser mucho mejor, ¿no? Empiezas, te frenas, transportas y de pronto que lo que sigue va a ser mucho más letal, no, ya no, porque ya frenaste la acción, ya el equipo está, el adversario está bien parado, te está esperando, entonces todo eso distorsiona las acciones, ¿no? Y todo eso se sabe que no va a dar ningún resultado, ¿no? ¿Sí? Lo digo acá, ¿no? Las acciones cada vez son más partidas, pierden sorpresa, son más difíciles de lograr, claro, hay doble dificultad, el adversario se repliega, se cierran los espacios, las posibilidades, cada intento es una nueva etapa que distorsiona mucho más las estructuras de las acciones, ¿ah? Ya pierden sorpresa, no son más potentes, no son más peligrosas, ¿no? Y llegan, si es que logran tener éxito, llegan bastante disminuidas, ¿no? Como pasaba mucho que, bueno, no se puede, forzamos, hay foul, y no se puede, bueno, pelotazo al área. Terminamos en eso, porque no hay otra posibilidad, ¿sí? Todo eso ya se sabía, ¿sí? Ya se saben esto a partir de los datos, como lo digo, ¿no? Esto, por eso digo, el segundo tiempo ya es para hablar de otros temas, ¿no? No es ya para hablar realmente de lo que estaba haciendo el primer tiempo, ¿no? Las acciones pierden valor y están condenadas a ser muy básicas, ¿no? Un pelotazo, dependen de posibilidades muy básicas, ¿no? Y muchas de ellas no tienen éxito, ¿sí? No tienen éxito. Aquí ha estado funcionando porque Guaraní ha estado forzando, tiene jugadores talentosos que han estado forzando, han estado esforzándose, han trabajado doble, ¿sí? Así que todo esto, como digo aquí al final, es para valorar siempre el control. Hay que tener el control de los datos que producimos, sabemos bien, muchachos, ya sabemos qué es lo que va a dar, sabíamos que nos íbamos a exponer a eso, sabíamos que íbamos a transportar más porque estábamos obligados, porque teníamos que forzar, porque había necesidad. Todo eso, muchachos, se sabía, ¿sí? Está escrito en un manual, lo tenían que haber sabido. Y entonces, ¿qué se pudo haber hecho? Se tuvo que haber hecho otra cosa, ¿no? Quizás recurrir a lo mismo que se estaba haciendo en el primer tiempo, eh, permitirle salir a Independiente del Valle, darle la pelota, forzarlo a jugar en construcción, hay muchas maneras de hacer eso, ¿no? Llevando el juego a una zona determinada, ¿no? Parándose detrás de la pelota, forzándolo siempre tratando de obligarle a jugar en construcción por más que no quiera, ¿no? Era lo adecuado, pero esto ya sabíamos que es lo que iba a dar, ¿no? Como lo he dicho ya, esto está hecho para justamente aprovecharse de este tipo de situaciones, ¿no? El hecho de que le marque el primer gol y después llega el segundo gol, todo gol es realmente ya sin valor, ¿no? Todo eso es lo que justamente le daba vida a este sistema, ¿sí? Son ya conclusiones que las sabemos desde hace mucho tiempo, las venimos explicando en los análisis que estamos haciendo. Nuevamente, como decía, ¿no? Los datos estadísticos, ya hablé de esto.
quiero siempre remarcarlo esto porque lo veo en casi todos los equipos, ¿no? Sobre todo a este nivel que es sub-20, todavía fútbol no es profesional. No hay el control de las dinámicas. El equipo que mejor controlaba eso era Peñarol, por ejemplo, ¿no? Sabían bien qué es lo que su juego generaba, sabían bien cuándo estaban jugando bien, sabían bien, se sentían, eso les daba confianza, seguridad, mentalidad. Sabían cuando el adversario estaba jugando bien, cuando el adversario estaba jugando mal, sabían dónde tenían que impedir para que el adversario no juegue bien. Todo eso lo hacía Peñarol, uno de los equipos que manejaba mejor los conceptos, ¿no? Y esto fue, creo que el punto débil de Guaraní, ¿no? Y esto es lo que le permitió, no le permitió poder ser más letal el primer tiempo, ¿no? Hay vacíos, hay dinámicas y todo eso ya hoy en día está controlado, se sabe qué es lo que va a dar, ¿no? Como lo decía acá, sabíamos ya, ¿no? Que todo esto que lo he puesto en rojo se sabía. Estamos perdiendo, estamos enfrentando este sistema de juego. Bueno, ya sabemos, muchachos, qué es lo que va a pasar. Vamos a forzar, vamos a estar obligados a forzar porque hay necesidad. Esto va a tener un impacto en las estructuras de nuestras acciones, van a ser más lentas, van a ser más partidas, ya no va a haber sorpresa porque no hay espacio, porque el adversario te está esperando y sabemos ya que vamos a terminar lanzando un pelotazo al área para intentar llegar o intentar transportar individualmente, acciones individuales, ¿no? Acciones forzadas. Todo esto, como lo digo, se sabe gracias a la data estadística, ¿no? Como vemos acá, igual logró producir suficientes acciones, ¿no? En zona ofensiva, Guaraní, ¿no? Quizás incluso mucho más que Independiente del Valle. Pero es lo que decía aquí. Las acciones que va a generar son acciones más débiles. Las estructuras se vuelven, las acciones son partidas porque se está forzando la acción. Son acciones bastante básicas y lo vamos a ver acá en los datos, ¿no? Que son acciones acá realmente distorsionadas, ¿sí? De fútbol de construcción, ¿no? Pero son acciones todas débiles. Pelotazos, acciones que no tienen elaboración. Es normal. Son acciones, son esfuerzos individuales. No hay elaboración. No puede haber elaboración porque no hay espacios. ¿Sí? No hay espacios. El Independiente del Valle juega con esa necesidad. Estaba bien parado, sabía bien cómo tiene que afrontar estos momentos. Esto es lo que ha venido haciendo en todo el torneo, ¿no? Es un sistema que lo tenía bien rodado. Entonces se sabía que sí, puede tener la posesión, porque también contemos que el adversario también no necesitaba salir. El sistema está hecho para eso. Esperemos, en un momento va a llegar y así llegaron los goles, ¿no? No tenía que generar mucho más, ¿no? Y acá está la prueba, ¿no? No generó tampoco mucho y así le hizo 3 goles, ¿sí? Todo esto, como digo, se sabía, ¿no? A diferencia del primer tiempo, y esto no lo pueden saber, por ejemplo, los analistas cuando hablan de datos, por ejemplo, dan esos datos, las estadísticas, pueden ver estos números y dicen, ah, pero miren, generó muchas más acciones, pero no pudo igual. No, son dos momentos, dos dinámicas diferentes. Independiente del Valle ya no necesitaba, no salió, no necesitaba crearse más acciones. Ya tenía el 1-0 y sabía que no le iba a poder hacer el gol. Y para que le haga el gol tenía que hacer un esfuerzo doble, que es lo que estaba diciendo acá. Esto. Y ese esfuerzo doble es lo que le iba a dar vidas, lo que le daba vida a su sistema, lo que está hecho para neutralizar a su adversario justamente. Y fue justamente lo que pasó, ¿no? Como digo, todo esto, muchachos, ya son análisis que se saben desde hace tiempo, ¿no? Gracias a la data estadística, ¿no? En recuperación igual, nuevamente la misma característica, ¿sí? Acciones distorsionadas, de un solo recurso, ¿no? Pelotazos, transportes individuales, algún tiro al arco, pero siguen siendo acciones débiles. Tuvo las acciones, tuvo la posesión, pero no habían espacios. Son acciones forzadas, distorsionadas, el esfuerzo físico era doble. Independiente del Valle no necesitaba, y lo vemos ahí, tampoco produjo mucho más y le hizo 3 goles. ¿Sí? Entonces los momentos son muy diferentes.
había necesidad. El sistema está hecho para eso, les funcionó bien, no necesita de posesión ni nada, necesita la necesidad del adversario. La necesidad del adversario, su deseo por intentar construir es lo que alimenta este sistema, y aquí está justamente el ejemplo. El medio campo igual, se pudo permitir igual de seguir generando acciones, aunque no tantas, ¿no? Como en el primer tiempo. Es decir, se quedó estancado igual. No, quiso quedarse estancado porque ya no necesitaba. Le había marcado 2, 3 goles ya. ¿Sí? Entonces hay ese detalle que es muy diferente al primer tiempo. Y esto no lo pueden saber normalmente los analistas que dan esas estadísticas, ¿no? Esto se hace con análisis de datos. Nuevamente acá, intentos de destrucción porque había que recuperar, había que correr más, había que luchar, ¿no? Desaparece el fútbol táctico, ¿sí? Esa es otra de las características también. Desaparece el fútbol táctico porque ya no podíamos ya. Teníamos que proponer para intentar empatar, para intentar marcar un gol. Entonces el fútbol táctico va quedando de lado y ya todo se queda en esfuerzo. Tenemos que forzar la jugada para intentar construir, para empatar, ¿no? Así que ahí vemos, ¿no? Y en Inter Valle solamente tenía que defender, acción de destrucción, un partido controlado, ¿no? Acá están las acciones del segundo tiempo. Como vemos, hay una similitud con el primer tiempo, pero las dinámicas son diferentes, ¿sí? Aquí no necesitaba, en el primer tiempo no pudo. Son dos cosas muy diferentes. Aquí no necesitaba, los datos lo dicen, que realmente necesito de muy poco, ¿sí? Por eso digo, todo tiene que ver con ese parado, con ese sistema de juego. Si le metes un gol, listo, el trabajo está hecho, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta ese detalle. Sabíamos ya que iban a generar acciones débiles, distorsionadas. Aquí están. Aquí están. Intento de construcción, mucha lucha, esfuerzo, pero es como golpearse con un muro una y otra vez, ¿no? Una y otra vez. Esto lamentablemente se sabía también, pero Guaraní lamentablemente no tenía esta información, ¿no? El segundo tiempo igual, como vemos, hay una cantidad importante de pases o similar a la de Independiente del Valle, ¿no? Pero como digo nuevamente, todo esto fue utilizado en fútbol bastante inerte, porque ya no podía, porque no habían espacios, porque las acciones eran distorsionadas, eran débiles, esfuerzos individuales, pelotazos, era prácticamente imposible, ¿no?, marcarle un gol. Los pases, donde fueron invertidas esas acciones, ¿no? Independiente del Valle gastó principalmente en fútbol táctico, no había necesidad, como digo, ¿sí? El adversario tenía que hacer el esfuerzo. El esfuerzo del adversario era, como lo dije, toparse con un muro una y otra vez, lo cual le llevaba a producir acciones bastante pobres, de muy pocos puntos, ¿no?, como vemos. Pero aquí estos, por si acaso, son esfuerzos. Ese es el máximo esfuerzo que ha podido hacer y que no se podía hacer más frente a este sistema. Lo mismo en recuperación, no tantas como en el primer tiempo, pero igual, porque no hay espacios, ¿sí? Recuperación y construcción son diferentes. Igual, todas acciones de poco poder ofensivo, ¿no?, lamentablemente. Independiente del Valle nuevamente no necesitaba ya, se pudo permitir realmente de simplemente administrar, ¿no? Recurrir al fútbol táctico, no necesitaba. Lo que necesitaba es tener al adversario cada vez más desequilibrado, y fue lo que pasó, ¿no? Por eso llegaron los goles. Nuevamente aquí la misma característica que el primer tiempo, salvo que las intenciones son diferentes. Acá realmente no quiso salir, no necesitó salir y generó ahí, no importa, estaba ganando 3-0. El primer tiempo no pudo, ¿sí? Hay una diferencia muy grande ahí. Acciones de lucha, de destrucción, ¿no? Recuperas, intentas construir, no puedes, lo normal. Mientras que Independiente del Valle, lo mismo, lucha, impide al adversario, pero también recurre al fútbol táctico para mantenerlo controlado, para continuar desequilibrándolo, para equilibrarse, ¿no?, para ordenarse. Recurren al fútbol táctico, ¿sí? Lo vemos acá. Es lo normal. Es decir, aplicó el manual, ¿no?, y le dio.
Eso es todo. Vamos ahora ya a hacer el resumen de todos los partidos de Independiente del Valle y ahí cerramos este torneo. Muchas gracias.